Muy bien. Bueno, entonces, ya vimos, o ya estudiaron ustedes, pues, que las relaciones son un conjunto de pares ordenados. Relaciones. ¿Sí? Entonces, una relación que generalmente se escribe como R, pues va a ser un conjunto de pares ordenados que va a tener ciertas características, es decir, estos pares ordenados se van a formar a partir de un conjunto S. A, B, C, D. Y la manera en que este conjunto S se va a agrupar en pares, ¿sí?, es de acuerdo a la definición de una relación. Entonces, nosotros podemos decir, no sé, que la relación es que X sea menor que Y, ¿sí? O sea, X, Y pertenece a la relación, sí, solo sí, X es menor que Y, ¿no? Entonces, pues todos aquellos elementos del conjunto S que cumplan con esta característica, pues van a ser los pares ordenados que estén dentro de la relación, ¿vale? Ahora, las relaciones van a tener tres propiedades importantes, o las vamos a poder clasificar de acuerdo a tres propiedades, que son la reflexividad, la simetría y la transitividad. ¿Okay? Entonces, se dice que una relación es reflexiva si para los elementos que se contienen en ese X se relaciona con sí mismo. ¿Okay? Entonces, una relación va a ser reflexiva si un elemento se relaciona con sí mismo. Una relación va a ser simétrica si al encontrar el par X, Y, encontramos también el par Y, X. ¿Sí? Entonces, como que se invierte el orden de los elementos. Y ya debimos de haber visto que en los pares ordenados, el orden en que se encuentran los elementos escritos sí importa, ¿sí? No es como en los conjuntos donde no importa el orden relativo. Entonces aquí A, B, pues no es lo mismo que B, A, ¿vale? Ya sea que lo veamos gráfica o matemáticamente, estos no son iguales. Y por último, la propiedad de transitividad implica que si existe el par ordenado X, Y, existe el par ordenado Y, Z, entonces va a existir el par ordenado X, Z. ¿Vale? Estas son las tres propiedades que puede tener una relación. Y nosotros podemos determinar si una relación cumple con estas propiedades de acuerdo a la definición de la misma. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente relación. Tenemos la relación en los reales, ¿sí? Entonces este va a ser nuestro conjunto desde el cual vamos a formar los pares ordenados, y esta relación está dada por X se relaciona con Y si y solo si X menos Y es racional. ¿Okay? Recordemos la definición de un número racional, que es todo aquel número en el que se puede expresar como la razón de dos enteros, siempre y cuando el denominador no sea cero. ¿Vale? Entonces, pues vamos a determinar precisamente si esta relación cumple con alguna y con cuáles de las propiedades de las relaciones. Entonces, primero que nada, queremos ver si la relación es reflexiva. ¿Okay? Si la relación es reflexiva, entonces quiere decir que X se relaciona con sí mismo. Es decir, que X menos X sería un racional. Voy a poner aquí, pertenece a los racionales. Pero X menos X, dado que X es un número real, ¿sí?, y la suma del inverso aditivo de cualquier número real, pues es 0. Entonces, no importa cuánto valga X, esto me va a dar 0. La pregunta entonces es,
¿Cero pertenece a los racionales? Díganme ustedes. ¿El cero es un número racional según la definición de racionales? Porque luego la definición de racionales es que P sobre Q, tal que P y Q son enteros y Q es distinto de cero. Entonces, bajo esa definición de racional, ¿se puede decir que el cero es un número racional? No. Pues Yo digo que sí. sí, pues puede Así ser es. 0 entre 1, 0 entre 2. Ajá, básicamente, o sea, el cero sigue siendo un entero, entonces yo lo puedo dividir entre cualquier otro entero distinto de cero y pues va a seguir perteneciendo a los racionales, ¿sí? Entonces, como el cero sí es un racional, entonces decimos que esta relación sí cumple con la propiedad de reflexividad. Vamos a ver si cumple con la propiedad de simetría. Vamos a ver si la relación es simétrica, ¿sí? Vamos a suponer que existe el par ordenado x, y. Es decir, que x menos y pertenece a los racionales, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que x menos y, pues lo podemos escribir como p sobre q, ¿no? Donde p y q son enteros y q es distinto de cero. Eso es lo que estamos diciendo. La pregunta aquí es, ¿qué se relaciona con x? Es decir, si nosotros sabemos esto, ¿sí? Si nosotros sabemos esto, ¿se cumplirá que y menos x sea igual a un racional? Pues no siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, en la de arriba, Q no puede ser 0, pero en la de Uh-huh. abajo, cuando está arriba, pues sí puede ser 0. No, pero ¿cómo? O sea, aquí lo único que cambia es el orden de la resta. Nosotros sabemos que x menos y es un racional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el par ordenado, no sé, ¿qué les gusta? 3,1, pues sí pertenece a la relación porque 3 menos 1 es igual a 2 y 2 es un racional, ¿sí? La pregunta es, si el par ordenado 3,1 pertenece a la relación, entonces existirá también en la relación el par ordenado 1,3. Pues en este caso sí, ¿no? Se cumple siempre. Habrá un caso en el que no se cumpla esto. Ustedes díganme. Si, si sabemos que la resta x menos y es un racional, ¿qué sucede con la resta y menos x? O sea, ¿cómo se relacionan estos dos? Sigue siendo racional, ¿no? Sí, ¿por qué? O sea, sí sigue siendo racional, pero ¿cómo lo podemos justificar? Bueno, lo podemos justificar de la siguiente manera. O sea, yo sé que x menos y es un racional, ¿no? Y menos x, muchachos, es el negativo del anterior. O sea, si yo hago menos x menos y, ay, me salió un gallo, pues es igual a menos p sobre q, ¿no? Y esto entonces sería menos x más y, que es lo mismo que decir y menos x. Entonces, sigue siendo un racional,
únicamente está cambiando el signo del racional dado, ¿sí? Pero al final sigue siendo racional, o sea, no importa si es positivo o es negativo, ¿sí? Entonces, como esta expresión es el negativo de esta expresión, pues básicamente obtenemos el mismo número racional, solo que negativo. Pero el resultado sigue siendo racional. Entonces, sí se cumple la propiedad de simetría. Quiere decir que la relación hasta ahorita es reflexiva y simétrica. Vamos a ver si es transitiva. Transitividad. ¿Sí? Nosotros sabemos, dado que la relación, o más bien, para saber si la relación es transitiva, asumimos que el par ordenado R,X y el par ordenado R,X otra vez, el par ordenado X, Y y el par ordenado Y, Z pertenecen a la relación. ¿Sí? Esto quiere decir, según la definición que nosotros tenemos en la relación, pues quiere decir que X menos Y es un racional y que Y menos Z pues es un racional también. Lo que nos estamos preguntando es si el par ordenado X, Z será un racional. En otras palabras, si X menos Z, pues lo podemos también expresar como un racional. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿No podemos despejar el valor de Y y igualarlo con la otra? Sí, podríamos. Vamos a ver qué sucede. Podemos despejar Y de alguna de las ecuaciones, entonces decimos que X menos P sobre Q es igual a Y, ¿vale? Y entonces, pues tendríamos que X menos P sobre Q menos Z es igual a N sobre N. Y si aquí, porque recuerden que a lo que queremos llegar es a esto, ¿no? Entonces, si aquí escribimos X menos Z es igual a M sobre N más P sobre Q, nosotros ya sabemos que la suma de dos números racionales es un racional también. Y si no, pues aquí lo podemos hacer algebraicamente, ¿no? Sacando como un denominador y multiplicando cruzado y todo eso. Pero el hecho es aquí que al tener la suma de dos racionales, pues vamos a tener como resultado otro racional. Y entonces, pues precisamente se cumple, ¿no? O sea, la resta de X menos Z también es un racional. Por lo tanto, esa relación también es transitiva. ¿Sale? No todas las relaciones, como en este caso, van a cumplir con las tres propiedades, pero en caso de que sí, entonces lo que se tiene es algo que se llama relación de equivalencia. No de equivalencia. Que una relación de equivalencia es aquella que es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Por ejemplo, vamos a tener nosotros la siguiente relación. Tenemos S, que es el plano R cruz R. Es el plano R cruz R. ¿Sí? Y la relación se va a definir de la siguiente manera. A, B se relaciona con C, D, si y solo si A es igual a C. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el conjunto de todos los pares ordenados en el plano.
en el plano cartesiano, ¿no? Tal como lo conocemos. Y fíjense que aquí entonces estamos haciendo una relación de pares con pares, o sea, los elementos que se están relacionando son a su vez pares ordenados. Y en este caso, un par se va a relacionar con otro siempre y cuando su primer componente, o sea, su primer coordenada, sean iguales. Vamos a ver si esta es o no una relación de equivalencia. Es decir, vamos a ver si cumple con la reflexividad, la simetría y la transitividad. Primero, para la reflexividad, queremos ver si A, B se relaciona con sí mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues evidentemente, A es igual a A. Por lo tanto, se cumple con la relación, ¿sí? Y podemos decir que R es reflexivo. Vamos a ver la simetría. Nosotros sabemos que A, B se relaciona con C, D, ¿sí? El hecho de que esto se relaciona, pues implica que A sea igual a C. Pero entonces, como A es igual a C, pues es lo mismo decir que C es igual a A, ¿sí? Y por lo tanto, yo lo puedo escribir como C, D se relaciona con A, B. Al final, la primer coordenada o el primer componente de cada par ordenado, pues sigue siendo igual. Por lo tanto, la relación es simétrica. ¿Sí? Y vamos a ver la transitividad. Entonces, nosotros sabemos que A, B se relaciona con C, D y sabemos que C, D se relaciona con E, F. Esto implica que A es igual a C y que C es igual a E. Pero entonces, si A es igual a C y C es igual a E, pues podemos decir que A es igual a E, ¿cierto? Dado que A, C y E pues son números reales y se aplica la transitividad de los números reales. Entonces, como A es igual a E, pues podemos decir que A, B se va a relacionar con E, F. Y entonces la relación también es transitiva. ¿Sí? Como se cumplieron las tres propiedades, entonces esto quiere decir que esta relación es una relación de equivalencia. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Preguntas en esto? Maestra, si estuviéramos en otro tipo de plano, ¿sería distinto? ¿O pues igual? Sí, pues dependería del conjunto, o sea, dependería del conjunto sobre el cual se define la relación y depende de la relación. O sea, es para determinar ahí las propiedades. Está bien, está bien. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si la siguiente relación es o no una relación de equivalencia. Vamos a tener la relación sobre el conjunto de los naturales, ¿sí? Y se define como X se relaciona con Y, sí y solo sí, Y, bueno, X divide a Y, ¿sí? Entonces, el hecho de que X divida a Y, pues quiere decir que yo puedo expresar esto, Y sobre X, como un número natural, porque ahí es donde estoy definiendo la relación, ¿sí? Si fueran los reales, pues X sobre Y o Y sobre X podría ser un racional, pero los racionales no son parte de los naturales, ¿sí? Entonces, el hecho de que X divida Y, pues significa que esa razón o esa división va a ser exacta para poder expresarse como un número natural, ¿sí? Entonces, vamos a ver si, pues, en efecto, si eso no es una relación de equivalencia. Entonces, primero que nada,
para la reflexividad. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos si el par ordenado x, x pertenece a la relación. Esto es si x sobre x pertenece a los naturales. Y pues sí, ¿no? Porque cualquier número natural sobre sí mismo pues es 1 y 1 en efecto pertenece a los naturales. Entonces sí es una relación reflexiva. Vamos a ver qué pasa con la simetría. Si nosotros decimos que el par ordenado x, y pertenece a la relación, pues esto quiere decir que y sobre x pertenece a los naturales, ¿sí? O sea, y sobre x es un número entero positivo. La pregunta es, ¿x sobre y también pertenece a los naturales? No siempre, ¿Cómo? no siempre. Así es. O sea, por ejemplo, el par ordenado 1,2, ¿no? Pues sabemos que 2 sobre 1 pertenece a los naturales, pero 1 sobre 2 ya no pertenece a este conjunto. Entonces, la relación simétrica, pues no, o más bien la propiedad de simetría no se cumple, ¿sí? O sea, el hecho de que un par ordenado existe no implica que su simétrico también lo haga. Entonces, de inicio, no cumple con la simetría. Vamos a ver si cumple con la transitividad. Nosotros sabemos que existe el par ordenado x, y el par ordenado y, z. Según la definición que tenemos, pues esto quiere decir que... permítanme un tantitito porque... Listo, lo siento. Ok, entonces nosotros sabemos que estos dos pares ordenados existen y de acuerdo a la definición que tenemos de la relación, pues esto implica que y sobre x pertenezca a los naturales y que z sobre y también pertenece a los naturales, ¿sí? La pregunta aquí es si el par ordenado x, z pertenece a la relación. En otras palabras, si z sobre x también pertenece a los naturales. ¿Será o no será? Maestra, si multiplicamos el y sobre x por el inverso de y sobre z, que sería z sobre y, ¿no quedaría? Pero es que no podemos multiplicar por el inverso porque recuerde que el inverso no necesariamente pertenece a los naturales. Ah, cierto, cierto. Entonces se cancela. Sí, yo creo que aquí sería mejor buscar un contraejemplo. Miren, podemos tener 5,10, o sea, 10 entre 5, y podríamos tener 10, no, pero también sería con 5. A ver, 10,5, no, sí quedaría. No, a ver, vamos a ver si directo.
podemos decir que y sobre x pues es igual a un número entero positivo a. ¿Sí? Entonces, pues podemos decir que y es igual a un número entero positivo por x, que x es un natural. Entonces al final esto pues tendría que ser igual a un natural, ¿cierto? Este producto. Entonces, si y es cualquier natural, si y es cualquier natural, pues bueno, lo podemos poner así, creo. Entonces, si y es a por x, donde a y x son naturales, entonces podemos decir que z, sí, que z sobre a por x, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a otro natural b. Sí, no, entonces sí queda, ¿no? O sea, sí va a ser transitivo. Entonces z sobre x, pues es igual a por b, pero como a y b son naturales ambos, pues entonces z sobre x, pues también pertenece a los naturales. Y en ninguna parte tenemos problema aquí, porque como son, primero nada que nada son naturales, pues quiere decir entonces que ninguno de estos denominadores es cero, entonces no nos lleva problema. Entonces sí es transitivo. ¿Sí? Entonces, la bronca aquí es que es una relación que no es simétrica y con una de las tres propiedades que no cumpla, pues ya no podemos decir entonces que es una relación de equivalencia. ¿Sí? Nos quedaríamos únicamente con la definición de reflexiva y transitiva. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, en las relaciones que sí son de equivalencia, va a existir un concepto que se conoce como clases de equivalencia. ¿Sí? Las clases de equivalencia van a ser una manera de agrupar los elementos de una relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una clase de equivalencia del elemento X, pues va a ser todos aquellos elementos que también pertenezcan al conjunto, tal que Y se relacione con X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la clase de equivalencia, perdón, en la relación de equivalencia que teníamos aquí arriba, ¿sí? Que A, B es, o en la primera, que estaba un poquito más sencilla. ¿Cuál era? Esta. X se relaciona con Y, sí y solo sí, X menos Y es racional. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las clases de equivalencia o cómo podemos nosotros expresar las clases de equivalencia? Bueno, las clases de equivalencia se van a definir sobre el conjunto, ¿sí? Entonces, nuestra relación inicial se definía sobre los reales. Entonces, yo voy a poder tener una clase de equivalencia para cada uno de los elementos. Por ejemplo, puedo tener una clase de equivalencia para el menos 5. ¿Sí? Y en el menos 5, pues se van a relacionar, o sea, van a pertenecer a este conjunto todos aquellos elementos que se relacionen con él. Se me hace que les voy a tener que poner otro ejemplo de relación de equivalencia porque esto está muy grande. Vamos a suponer el ejemplo. Ok, vamos a ver la relación de equivalencia. X se relaciona con Y, sí y solo sí, X y Y nacieron,
el mismo año. ¿Sí? Y el conjunto sobre el cual vamos a definir esto, pues va a ser el grupo, las personas del grupo, X es una persona en el grupo 5M2, o sea, ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que no hay nadie de mi edad aquí, ¿verdad? Pero bueno, Luis Adrián, ¿en qué año nació? 2001. 2001. ¿Alguien más que haya nacido en 2001? Yo, Kiara. Yo, Ay, Kiara. ¿Quién más? Andrea Martínez. Andrea, Yo, Rubí Gallegos. Rubí, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que como Luis Adrián y Kiara, Luis Adrián y Andrea, Luis Adrián y Rubí nacieron en el 2001, pues entonces estos son los pares ordenados que se forman. Pero como esta es una relación de equivalencia, pues entonces también, los puse como conjuntos y eran como pares. Así. Pero como esta es una relación de equivalencia, pues entonces quiere decir que Kiara también nació en el mismo año que Luis Adrián. Andrea nació en el mismo año que Luis Adrián. Rubí nació en el mismo año que Luis Adrián, ¿sí? Y luego, más aún, pues evidentemente Luis Adrián nació en el mismo año que él mismo. Andrea nació en el mismo año que ella misma. Rubí nació en el mismo año que ella misma, ¿sí? Entonces, y luego, aparte de todo esto, pues Kiara, si nació en el mismo año que Luis Adrián, pues también nació en el mismo año que Andrea y también nació en el mismo año que Rubí, pero Rubí pues también nació en el mismo año que Andrea y así sucesivamente, sí, o sea, ya le entendieron, ¿no? O sea, se van cumpliendo las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. Bueno, ¿qué sería una clase de equivalencia? Una clase de equivalencia es, yo selecciono uno de los elementos de este conjunto, que en este caso son las personas en el grupo, ¿sí? La clase de equivalencia de ese elemento, por ejemplo, la clase de equivalencia de Kiara, pues van a ser todos los elementos que se relacionen con él, que en este caso es Luis Adrián, Andrea, Rubí y Kiara, porque se relaciona con sí mismo. No lo puse por aquí. ¿Sí? Entonces, a esto se refieren las clases de equivalencia. Nos hablan acerca de los elementos que se relacionan con un elemento específico en una relación de equivalencia. ¿Alguien nació en otro año que no fue el 2001? ¿Quién es el 99? Ah, ok. Le voy a poner Carmen porque es su primero. Entonces, Carmen, ¿alguien más es el 99? ¿No? Ok. Entonces Carmen únicamente se va a relacionar consigo misma, ¿sí? Porque no hay nadie más. Entonces la clase de equivalencia de Carmen pues únicamente contiene el elemento Carmen, porque es la única que se relaciona. No sé si me explico. ¿Sí se entiende entonces cuáles son las clases de equivalencia? Es un conjunto de elementos que se relacionan con el elemento, ¿sí? Bajo una relación de equivalencia. Y son como que el otro par en el par ordenado de este elemento particular. ¿Vale? ¿Dudas con esto o con las propiedades de las relaciones? ¿No? Muy bien.